Por Jesús caminó entre los judíos como un maestro, cuyas palabras tenían el peso de una autoridad mucho mayor que la de los rabinos de su época. Sus lecciones trascendieron las enseñanzas comunes de la ley, tocando los corazones de quienes lo escuchaban. No solo habló del reino de Dios, sino que demostró su poder a través de milagros que nadie podía ignorar. Los ciegos volvieron a ver, los cojos pudieron caminar, los leprosos quedaron limpios. Para el pueblo, Él era la esperanza viva de una era prometida. Para los fariseos, sin embargo, Jesús representaba un riesgo cada vez mayor para el orden establecido. Los fariseos eran los guardianes de la tradición. Ellos dictaban las reglas, interpretaban rigurosamente la ley de Moisés y velaban por que cada mandamiento se cumpliera al pie de la letra. Su influencia fue absoluta. Quien obedeció, permaneció en el camino correcto. Cualquiera que no estuviera de acuerdo se ponía en peligro. Y entonces aparece Jesús, un rabino sin formación formal, sin el apoyo de las escuelas farisaicas, pero que atraía multitudes y hablaba con una autoridad que hacía temblar incluso a los líderes religiosos. Enseñaba en las sinagogas, en las calles, en las montañas e incluso dentro de las casas. Habló del amor, del perdón, de la misericordia, pero también se enfrentó. Sus palabras eran duras, sus enseñanzas exponían la hipocresía escondida bajo la apariencia de santidad de los religiosos. La multitud estaba asombrada. Los fariseos estaban furiosos. ¿Cómo se atreve alguien a cuestionar sus reglas? ¿Cómo podría alguien desafiar un sistema tan bien estructurado y aún así ganarse los corazones de la gente? Los milagros hicieron que fuera imposible ignorarlos. Se difundieron rumores. Un hombre que había nacido ciego recuperó la vista, un paralítico se levantó y caminó delante de todos. Un leproso fue sanado con un simple toque. Esto sería suficiente para confirmar su autoridad para cualquiera, pero para los fariseos significaba una amenaza directa. Si el pueblo comenzase a seguirle, si sus palabras superasen la ley, si su influencia creciese, todo lo que habían construido podría derrumbarse. Sin embargo, la mayor afrenta estaba aún por llegar. Jesús no solo enseñaba y sanaba, Él perdonó los pecados, algo reservado solo para Dios, algo inaceptable dentro de la estructura religiosa de la época. Si solo era un hombre, entonces era un blasfemo. Pero si decía la verdad, entonces los fariseos se enfrentaban a algo mucho mayor de lo que podían haber imaginado. Y así, mientras Jesús transformaba vidas, los líderes religiosos planeaban su destrucción. 2. Era una mañana tranquila, pero Jesús sabía que con cada paso su misión se hacía más desafiante. El escenario estaba a punto de cambiar, y lo que parecía una rutina de sanación y enseñanza se convertiría en el escenario de una confrontación directa. Se encontró en una sinagoga, rodeado de gente angustiada, ansiosa por un milagro. Entre ellos, un hombre con una mano seca esperaba un toque curativo. Jesús observó con discernimiento el ambiente y, sin dudarlo, realizó el milagro. Lo curó el mismo día que los judíos consideraban el más sagrado, el sábado. Fue una acción sencilla a los ojos del maestro, pero conllevaba un desafío directo a la tradición y autoridad de los fariseos. Los fariseos estaban siempre vigilantes, esperando el más mínimo desliz para intentar desacreditar a Jesús y mantener intacta su autoridad. Consideraban el sábado como un día de descanso, un mandamiento divino que no podía ser ignorado. Pero para Jesús, la necesidad humana estaba por encima de las reglas rígidas. Él sabía que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Para él, la sanación no era solo un acto de compasión, sino un mensaje profundo sobre el verdadero significado de la ley.
No tardó mucho en ocurrir la provocación. Los líderes religiosos comenzaron a interrogar a Jesús con una mirada acusadora, tratando de ponerlo a prueba, desafiando sus acciones. ¿Cómo se atreve a realizar una curación en sábado? ¿Dónde quedó el respeto por la tradición? Lo que más no entendían los fariseos era que Jesús no veía la ley como una prisión, sino como una manera de liberar a las personas. Él no estaba violando la ley, sino revelándola en su esencia más pura. Fue entonces cuando comenzó el enfrentamiento. Los fariseos estaban dispuestos a emitir su juicio y, si fuera necesario, encontrar una razón para expulsar a Jesús de su comunidad. No podían aceptar que Él estuviera desafiando sus convenciones. No entendían que para Jesús salvar una vida, dar dignidad a un ser humano, estaba por encima de cualquier rito o ceremonia. Y así, en medio de la tensión, Jesús miró a los fariseos con una pregunta sencilla, pero cortante como una cuchilla afilada. ¿Qué es lícito hacer en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o dejar que se pierda? Se inició el enfrentamiento. Para los fariseos se trataba de mantener el poder y el control. Para Jesús fue una oportunidad de enseñar la verdadera esencia del amor y la misericordia de Dios. Pero lo que parecía una simple disputa sobre la ley era en realidad algo mucho más grande. Un choque entre las normas humanas y la verdadera voluntad de Dios para el hombre. Con cada pregunta y respuesta, Jesús desafiaba no solo las reglas religiosas, sino la propia cosmovisión de quienes se consideraban los guardianes de la fe. Y lo que parecía un simple milagro en sábado, se convirtió en una invitación para todos a una nueva forma de vivir, donde la misericordia y la compasión prevalecen sobre la rigidez de la ley. 3. Jesús no era un hombre de retirada. Sabía que su misión no podía llevarse a cabo en silencio ni de manera conciliadora. Cuando los fariseos, con sus acusaciones y preguntas, intentaron desafiarlo, él no dudó en enfrentarlos directamente. Contrariamente a lo que muchos esperaban, no buscó un diálogo fluido ni una respuesta que le permitiera mantener una buena reputación ante los ojos de la religión dominante. Estaba allí para desafiar el orden establecido, para abrir los ojos de los ciegos espirituales que estaban atrapados en sus propias interpretaciones de la ley. Cuando los fariseos cuestionaron su autoridad y cuestionaron sus milagros realizados en sábado, Jesús no se acobardó. Se levantó y los enfrentó directamente, sin miedo ni vacilación. En lugar de huir de las acusaciones, utilizó las mismas escrituras contra sus acusadores, recordándoles que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Con ello, dejó claro que su misión estaba por encima de las convenciones religiosas de la época. Esta confrontación no fue solo una defensa de sus acciones, sino un ataque directo a la hipocresía de quienes se consideraban los únicos guardianes de la ley. Para Jesús, la verdadera ley de Dios no era una serie de reglas a seguir, sino una invitación a vivir en armonía con el amor divino y con el prójimo. Su actitud desafiante expuso la dureza y frialdad de los líderes religiosos que se aferraban a las tradiciones en lugar de buscar lo que realmente importaba: la transformación interior y el cuidado de los demás. Lo que los fariseos no entendieron es que Jesús no estaba allí para seguir las reglas. Él era el cumplimiento de la ley, y su manera de vivir la ley demostraba que la rigidez de las tradiciones humanas nunca podría reemplazar el espíritu de compasión, misericordia y justicia de Dios. La confrontación no era una opción para él, sino una necesidad para cumplir su propósito. Él no solo desafió a los fariseos, sino que los expuso, revelando las falacias de sus interpretaciones. Y con esto demostró que, para quienes querían seguir a Dios, no había lugar para la hipocresía, solo para la verdad. Jesús
no estaba allí para ser aceptado. Él estaba allí para producir un cambio radical en la manera en que entendemos la fe. 4. Cuando los fariseos, siempre atentos a los detalles de la ley, acusaron a Jesús de quebrantar el sábado, él sabía que la única manera de desafiarlos era ir directo al meollo de su rígida y limitada comprensión de la ley. Consideraban el sábado como un punto fijo e inflexible que no se podía tocar, pero Jesús sabía que no era solo un conjunto de reglas a seguir. Fue una oportunidad para reflexionar sobre el propósito divino detrás de estas leyes que los fariseos a menudo no lograban ver. Cuando lo acusaron de quebrantar el sábado, Jesús respondió con una cita que cambiaría la situación a su favor: la historia de David. Jesús hizo referencia a un conocido pasaje bíblico donde el rey David, en una situación de extrema hambre, entra al templo y come el pan sagrado, que estaba destinado únicamente a los sacerdotes. Según la ley, esto se consideraba una violación grave, pero en un momento de necesidad, Dios permitió que David lo hiciera. Jesús usó este ejemplo para ilustrar que la misericordia de Dios, que prioriza la vida y la necesidad humana, supera los rituales religiosos. Él no estaba diciendo que la ley debía ser ignorada, sino que la verdadera esencia de la ley era entender sus intenciones más profundas y no estar atado a una aplicación rígida que ignorara las necesidades humanas. Al mencionar la historia de David, Jesús quería que los fariseos entendieran que cuando se trata de preservar la vida y la dignidad humana, las reglas no deben ser un obstáculo. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Jesús estaba desafiando la interpretación legalista y estrecha que sostenían los fariseos, mostrando que Dios, en su infinita misericordia, priorizaba la restauración de la vida humana por encima de cualquier ritual o tradición. Este fue un golpe directo al sistema de creencias que los líderes religiosos habían construido a lo largo de los años. Un sistema que dependía más de la apariencia y el ritual que de la verdadera justicia, misericordia y amor de Dios. Jesús no solo estaba defendiendo sus acciones, sino ofreciendo una visión radical y transformadora de cómo se debe vivir la ley, con compasión, con sensibilidad hacia los demás y con la comprensión de que la misericordia de Dios está por encima de cualquier sacrificio o rito religioso. 5. La escena que sigue es una de las más impactantes y reveladoras del ministerio de Jesús. Cuando le traen un paralítico ante él, la multitud aguarda expectante un milagro físico. Sin embargo, antes de curar al hombre, Jesús realiza un gesto que desafía la comprensión misma de la ley. Perdona los pecados del paralítico. Este gesto aparentemente sencillo se convierte en un punto de inflexión en la historia de su misión. Los fariseos, siempre alerta y dispuestos a acusar, se levantan inmediatamente contra Jesús, llamándolo blasfemo. Para ellos, la afirmación de que podía perdonar pecados era una herejía inaceptable. La creencia de la gente religiosa de aquella época era clara: solo Dios tenía la autoridad de perdonar los pecados. Para los fariseos, Jesús estaba sobrepasando los límites humanos y desafiando la soberanía de Dios. En sus mentes, Él se estaba poniendo al mismo nivel que Dios, lo cual consideraban una blasfemia, digna de muerte. Jesús, sin embargo, no se deja intimidar. Jesús responde directamente a los fariseos, preguntándoles qué sería más fácil: decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Al hacer esta pregunta, está poniendo a prueba la verdadera comprensión del poder divino. Decir que los pecados son perdonados es algo que se puede afirmar fácilmente sin evidencia física inmediata. Sin embargo, curar a un paralítico delante de todos es una prueba tangible de autoridad. Y eso fue lo que hizo Jesús.
Para demostrar su autoridad sobre el perdón de los pecados y silenciar a sus acusadores, luego sana al paralítico diciéndole que tome su camilla y se vaya a su casa. La curación inmediata y visible fue una prueba irrefutable de que Jesús no solo hablaba palabras vacías, sino que verdaderamente poseía el poder divino para perdonar pecados y restaurar la salud física. Esta acción fue un claro testimonio de su identidad como Hijo de Dios, desafiando la visión estrecha y limitada de los fariseos sobre lo que Dios podía y no podía hacer. Al perdonar los pecados del paralítico y luego sanarlo, Jesús no solo refutó las acusaciones de blasfemia, sino que también reafirmó su autoridad divina. Estaba dejando claro que la misericordia y el perdón de Dios estaban disponibles para todos, sin importar su condición física o social, y que Él, como Hijo de Dios, tenía la autoridad para actuar en nombre del Padre. Este momento marcó un punto de inflexión en la percepción pública de quién era Jesús y qué representaba, generando tanto incredulidad como gran admiración por sus palabras y obras. 6. El momento en que el pueblo religioso exige que Jesús se declare abiertamente como el Mesías es un punto crítico en la narración. Estaba desafiando las convenciones y autoridades religiosas con sus palabras y acciones, pero ahora querían una respuesta clara. La duda y el miedo de los líderes religiosos iban creciendo y necesitaban una confirmación explícita de la identidad de Jesús para desacreditarlo definitivamente. Los fariseos, siempre críticos y desconfiados, quieren que Jesús se declare abiertamente el Cristo, con la esperanza de que cometa un error que pueda ser usado en su contra. Exigen que diga directamente si es o no el Mesías prometido. Pero Jesús, con una sabiduría sin igual, responde de una manera que desafía toda la estructura religiosa y la mentalidad de los fariseos. No da una respuesta sencilla, como esperaban, sino que apunta a algo mucho más profundo: sus obras. Él declara que sus acciones, los milagros que realizó, las enseñanzas que proclamó, son evidencia suficiente de su identidad divina. No necesita hacer una declaración verbal directa, porque lo que ha hecho hasta ahora ya revela quién es Él. Cada milagro, cada sanación, cada palabra pronunciada apuntaba a la verdad de que Él era el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Jesús estaba diciendo con mucha claridad que quien tuviera ojos para ver comprendería su misión y su identidad. Esta respuesta no solo confundió aún más a los fariseos, sino que también los enfureció. Para ellos, esto era una blasfemia, porque al decir que sus obras eran suficientes para probar su identidad, esencialmente estaba diciendo que sus acciones eran divinas, que estaba actuando con la autoridad de Dios. Esto era inaceptable para ellos, que veían a Jesús como un usurpador, alguien que se colocaba al mismo nivel que Dios, y esta afirmación era considerada una grave violación de las leyes religiosas. Por lo tanto, los fariseos, furiosos, intentan apedrearlo en un claro intento de silenciarlo y castigar su supuesta blasfemia. Pero Jesús no cede ante el miedo ni la presión. Él responde con firmeza y sabiduría, diciendo que Él es uno con el Padre y que sus obras son el testimonio de su verdadera naturaleza. Él continúa afirmando su identidad divina, negándose a sucumbir a la hostilidad de aquellos que no pudieron comprender o aceptar su misión. El enfrentamiento con los religiosos llega a un punto de intensa tensión, donde las palabras y las obras de Jesús son al mismo tiempo una revelación de su autoridad y causa de gran conflicto. No solo se niega a ocultar su identidad, sino que también desafía a los fariseos a reconsiderar su visión limitada de Dios y su obra.
Este episodio fortalece la determinación de los líderes religiosos de buscar su muerte, al mismo tiempo que confirma aún más su identidad divina a todos los que lo siguieron. 7. El momento en que María unge a Jesús con perfume de nardo es uno de los actos más simbólicos y conmovedores del Nuevo Testamento. En un ambiente lleno de tensión, donde Jesús es constantemente interrogado por los líderes religiosos y sus discípulos aún intentan comprender plenamente su misión, María, con un corazón lleno de devoción, hace algo extraordinario. Toma un frasco de perfume muy caro, un aceite de nardo que era de gran valor, y lo vierte sobre los pies de Jesús, ungiéndolo con un gesto de adoración y respeto. Este acto, para los presentes, fue algo mucho más que una simple demostración de cariño. El perfume era valioso, y el gesto de derramarlo sobre los pies de Jesús era una expresión de sacrificio, reconocimiento y honor. María, a diferencia de los discípulos y los fariseos, comprendió más profundamente la naturaleza de la misión de Jesús. Ella sabía que los tiempos se acercaban y que ese gesto era una forma de preparar a Jesús para lo que vendría, su sepultura. Sin embargo, no todos comparten esta opinión. Judas, uno de los discípulos de Jesús, critica el acto, calificándolo de desperdicio. Sostiene que el perfume podría haberse vendido por una gran suma y utilizar el dinero para ayudar a los pobres. Pero la crítica de Judas, aunque aparente preocupación por los necesitados, esconde algo más profundo. No comprendió la magnitud del momento. Su crítica revela una visión materialista y egoísta que no reconoció la grandeza del sacrificio de María ni la importancia de lo que estaba por suceder. Jesús, sabiamente, defiende a María y le explica que lo que ella hizo no fue un desperdicio, sino más bien un acto profético, una preparación para su entierro. Él revela que ella ungió su cuerpo para su muerte inminente, anticipando el sufrimiento y el dolor que soportaría por la salvación de la humanidad. Jesús aprovecha también para enseñar algo crucial. Siempre tendréis pobres, pero a mí no siempre me tendréis. Afirma que el acto de María, aunque malinterpretado por algunos, tuvo valor eterno porque estaba vinculado a su misión redentora. Este episodio no solo revela la profundidad de la comprensión de María del papel de Jesús, sino que también sirve como lección para los discípulos y todos los que lo siguieron. Mientras Judas, con su visión materialista, se centraba en cuánto dinero se podía recaudar, María, con su corazón puro y generoso, comprendió que el mayor tesoro era honrar a Jesús y prepararse para el cumplimiento de la profecía. Jesús, reconociendo el gesto de María, no solo defiende su acción, sino que la eleva, prometiéndole que lo que ella hizo será recordado cada vez que se proclame el Evangelio. Este acto de unción de María no es solo un gesto de amor y devoción, sino también un símbolo de sacrificio y reconocimiento de la misión de Jesús. Muestra la diferencia entre una visión materialista y una visión espiritual, entre el valor temporal y el valor eterno. Además, prepara el corazón de todos para el acontecimiento central de la historia cristiana, la muerte y resurrección de Jesús. 8. Judas, uno de los 12 discípulos de Jesús, comienza a mostrar signos de frustración y desilusión. A lo largo de su caminar con Jesús, fue testigo de muchos milagros y escuchó enseñanzas que desafiaban las normas establecidas por la sociedad religiosa de la época. Sin embargo, con el tiempo, Judas comienza a darse cuenta de que el mensaje de Jesús no se alinea con sus propias expectativas del Mesías. Cuando María unge los pies de Jesús con el caro perfume, Judas lo ve como un desperdicio.
No logra comprender que ese gesto de adoración y preparación para el entierro de Jesús es algo profundamente simbólico y profético. En cambio, se revela y cuestiona la lógica detrás de la acción de María, sugiriendo que el dinero podría haberse utilizado para ayudar a los pobres, una posición que oculta su creciente insatisfacción con Jesús. Judas comienza a ver las actitudes y declaraciones de Jesús como contradictorias. Lo que él imaginó como una misión de liberación política y económica para los judíos, donde un líder revolucionario derrotaría a los opresores romanos y restauraría el reino de Israel, no se materializó de la manera que él esperaba. El mensaje de sacrificio, servicio y entrega de Jesús parece cada vez más distante de lo que Judas creía que era la misión de un Mesías. Durante todo este proceso de frustración, Judas se retrae emocionalmente. Se siente traicionado por la conducta de Jesús, especialmente cuando ve que, en lugar de buscar una revolución política o militar, Jesús parece centrarse en temas espirituales e internos, desafiando las expectativas de Judas sobre cómo sería la venida del Mesías. Esta desconexión con las enseñanzas y acciones de Jesús crea una barrera entre Judas y el Maestro. La frustración de Judas llega a su punto máximo cuando comienza a cuestionar la verdadera identidad de Jesús. Las palabras de Jesús, que para muchos son profundas y llenas de gran sabiduría, a él le parecen cada vez más contradictorias e incoherentes. Judas comienza a dudar de las intenciones de Jesús y la perspectiva de un Mesías, ya no como líder político, sino como siervo sacrificatorio, es algo que no puede aceptar. Sintiéndose desilusionado y traicionado por el mensaje de Jesús, Judas comienza a buscar otras maneras de resolver su frustración. Es aquí donde toma una decisión que cambiará su vida para siempre. Se alejará de Jesús y comenzará a conspirar con los líderes religiosos para entregarlo. La frustración de Judas no se limita a un simple sentimiento de desacuerdo con el mensaje, sino que crece hasta convertirse en un deseo de venganza, de intentar recuperar el control de la situación y encontrar un camino diferente para seguir adelante, por doloroso que sea. Esta frustración de Judas es un reflejo de la dificultad que muchos enfrentan cuando intentan comprender la verdadera naturaleza de Jesús y su misión. Mientras algunos seguían a Jesús con el corazón abierto, dispuestos a comprender y aprender, otros, como Judas, veían sus palabras y acciones como una amenaza a sus propias creencias y esperanzas, que culminaban en el rechazo y el aislamiento. 9. Los líderes religiosos perplejos y cada vez más perturbados por las enseñanzas y acciones de Jesús, comienzan a idear un plan para silenciarlo. Sintiéndose amenazados por la creciente popularidad de Jesús y la autoridad con la que habla, los fariseos y otros líderes judíos se reúnen para discutir cómo usar la propia ley de Moisés en su contra. Para estos líderes, Jesús no es un hombre común y corriente, sino alguien que desafía directamente su interpretación de la ley y sus tradiciones sagradas. Comienzan a preguntarse cómo pudieron incriminarlo y usarlo como ejemplo, usando las Escrituras para justificar su condena. Su mayor preocupación era la forma en que Jesús rompía con las convenciones establecidas, especialmente con respecto al sábado y el perdón de los pecados. Consideraban su incapacidad para someterse plenamente a las reglas de la Torá como una amenaza directa a su autoridad religiosa y al poder que tenían sobre el pueblo. En medio de esta creciente conspiración, Jesús permanece firme y no retrocede, incluso cuando los fariseos comienzan a interrogarlo repetidamente. Él no niega sus palabras y la verdad que proclama, aún sabiendo las consecuencias que esto puede traer. Al contrario,
refuerza su mensaje, resaltando que su misión no es cumplir una interpretación rígida y limitada de la ley, sino revelar el propósito mayor que Dios tiene para la humanidad. Jesús desafía constantemente a las autoridades religiosas, diciéndoles que la verdadera intención de la ley es la misericordia y la compasión, no la opresión y la rigidez que ellas imponen. Mientras los líderes religiosos debaten formas de condenarlo, Jesús no se intimida. Él no se esconde ni suaviza sus palabras, sino que continúa enfrentando la injusticia y enseñando sobre el reino de Dios. Su postura revela un compromiso inquebrantable con la verdad y el plan divino, y demuestra que su poder y autoridad no provienen de la aprobación humana ni de una interpretación distorsionada de las Escrituras, sino directamente de Dios. Con cada palabra que Jesús pronuncia, aumenta la tensión con los líderes religiosos, convirtiéndolo en una figura cada vez más imposible de ignorar. Esta resistencia de Jesús es un reflejo de su misión, no solo enseñar, sino desafiar las estructuras de poder y de interpretación religiosa que estaban lejos del verdadero propósito de Dios. Sabía que su fidelidad a la verdad podía conducirlo al rechazo y, finalmente, a la muerte, pero también comprendía que su sacrificio sería la clave para la salvación de la humanidad. Manteniéndose firme, Jesús se posiciona como la verdadera encarnación de la ley de Dios, que trasciende los rituales y las reglas humanas, ofreciendo vida y redención. 10. Los líderes religiosos, sintiéndose amenazados por la creciente influencia de Jesús sobre el pueblo, comienzan a reunirse en secreto para idear un plan para condenarlo. Están convencidos de que su presencia y sus palabras desafiaban la autoridad que tenían sobre los judíos, especialmente dadas sus interpretaciones flexibles de la ley de Moisés y sus constantes críticas a la hipocresía religiosa. Sintiendo que su posición de poder estaba en riesgo, los fariseos y otros líderes religiosos deliberaron sobre la mejor manera de usar la ley contra Jesús, manipulando las Escrituras para justificar su condena. La principal estrategia de los líderes religiosos es acusarlo de blasfemia, ya que Jesús se declaró Hijo de Dios, una postura que para ellos era inaceptable y ofensiva para la ley. Sabían que, según la ley de Moisés, la blasfemia se castigaba con la muerte, y esta acusación podría ser la herramienta que necesitaban para llevarlo ante el Sanedrín, el tribunal judío. Los fariseos están decididos a encontrar cualquier defecto en sus enseñanzas o actitudes, algo que pueda ser utilizado para desacreditarlo ante el pueblo y las autoridades. Jesús, por su parte, no se acobarda ante los ataques religiosos. Él sigue proclamando su mensaje de amor, misericordia y salvación sin ceder a las presiones que intentan ejercer sobre él. Sus palabras son claras y firmes. Él no solo desafía las interpretaciones legales de los fariseos, sino que las expone como distorsionadas, señalando que la verdadera intención de la ley es la compasión y la restauración, no la opresión o el seguimiento estricto de reglas. Él no niega sus afirmaciones e incluso ante la amenaza de condena mantiene su postura de desafiar las estructuras religiosas corruptas. Los líderes, por más que intenten encontrarle defectos a Jesús, se encuentran cada vez más frustrados, pues sus intentos de disuadir al pueblo o desacreditar a Jesús fracasan frente a su autoridad divina. No solo reafirma sus palabras, sino que también realiza milagros, demostrando la autenticidad de su mensaje. La resistencia de Jesús a la presión religiosa demuestra su fidelidad a la misión divina recibida, aun sabiendo que ésta lo llevaría al enfrentamiento final con los poderosos de aquel tiempo.
Su coraje y determinación de no ceder a la manipulación de los líderes religiosos acentúan aún más la gravedad de la situación, preparando el escenario para el inevitable enfrentamiento entre él y los líderes religiosos.